Tras la partida de Moisés, un silencio pesado cubría el campamento de Israel. Millones de ojos buscaban dirección. ¿Quién podría guiar al pueblo hacia la tierra prometida? ¿Quién tendría el valor de levantar la bandera en medio de enemigos poderosos? Fue entonces cuando Dios habló a Josué, hijo de Nun, el fiel asistente de Moisés. Desde joven había sido valiente en la batalla. Había visto el poder de Dios en Egipto. Había contemplado el Sinaí ardiendo en fuego. Pero ahora, su responsabilidad era mayor que nunca. El Señor le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate y cruza el Jordán. Toda esta tierra que ves, yo se la entregaré al pueblo de Israel. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Josué escuchó estas palabras con el corazón latiendo fuerte. Había recibido la confirmación. Dios mismo iba con él. No dependía de su fuerza, ni de su espada, ni de su experiencia militar. Su misión sería confiar y obedecer. Ese día, el liderazgo cambió de manos. El siervo humilde se convirtió en el comandante de Israel. Y la historia de un hombre común llamado a cumplir un destino extraordinario estaba a punto de comenzar. El pueblo se preparaba para su primera gran prueba bajo el mando de Josué. Delante de ellos estaba el río Jordán, un río ancho, caudaloso y desbordado por la temporada de cosecha. Parecía un obstáculo imposible. Detrás el desierto, adelante la tierra prometida. Los ancianos murmuraban: ¿cómo cruzaremos? ¿Cómo llevar a nuestros hijos, nuestro ganado, nuestras tiendas? El miedo recorría el campamento como un viento helado. Josué, sin embargo, recordó las palabras de Dios: yo estaré contigo. Con voz firme ordenó: santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. La instrucción divina fue clara. Los sacerdotes, cargando el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, serían los primeros en caminar hacia las aguas. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el río, algo increíble sucedió. Las aguas se detuvieron río arriba como si una mano invisible las sostuviera. El cauce comenzó a secarse. Y de pronto, el Jordán se abrió como una gran avenida de tierra firme. El pueblo entero cruzó, asombrado, en medio de un silencio reverente. Padres cargaban a sus hijos, los ancianos caminaban apoyados en bastones, los soldados cruzaban con sus espadas listas. Todos avanzaban sabiendo que Dios mismo había abierto el camino. Josué ordenó levantar 12 piedras del lecho del río, una por cada tribu de Israel, para que quedara un testimonio eterno. Y dijo: cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, cuéntenles que las aguas del Jordán se detuvieron delante del arca del Señor. Esa noche Israel acampó en Gilgal. No habían ganado una batalla aún, pero ya habían visto la primera gran victoria. Dios confirmaba que estaba con Josué, como había estado con Moisés. Después de cruzar el Jordán, el pueblo de Israel se encontró con un desafío imposible. Jericó, una ciudad amurallada, con muros tan gruesos que hasta carros podían correr sobre ellos. Guerreros entrenados vigilaban desde las torres, y sus puertas estaban cerradas con cerrojos de hierro. A los ojos humanos, Jericó era invencible, pero Dios no se impresiona por muros ni ejércitos. Una noche Josué levantó la vista y vio a un hombre con una espada desenvainada frente a él. Con valentía se acercó y preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió: no, soy el príncipe del ejército del Señor. He venido ahora. Josué cayó rostro en tierra, comprendiendo que Dios mismo dirigiría la batalla. Narrador. El plan de Dios, sin embargo, era extraño. Nada de asedios, ni catapultas, ni golpes de ariete. La instrucción fue clara. Durante 6 días rodearían la ciudad una vez al día, en silencio absoluto, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. El 7º día darían 7 vueltas y al sonido final de las trompetas, todo el pueblo gritaría. Día tras día los habitantes de Jericó miraban desde las murallas. Algunos se burlaban, otros temblaban. ¿Qué hacían esos hebreos? ¿Acaso pensaban que caminar derribaría sus muros? Dentro del campamento israelita, los soldados apretaban sus lanzas, ansiosos de pelear. Pero Josué recordaba: no con espada ni con fuerza, sino con la mano de Dios. Finalmente llegó el 7º día. Al amanecer, Israel rodeó la ciudad 7 veces. Los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza. Y entonces Josué gritó: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. De repente, los muros comenzaron a resquebrajarse. Primero pequeñas grietas, luego piedras cayendo, hasta que con un estruendo ensordecedor, las murallas de Jericó colapsaron por completo. El ejército israelita entró y conquistó la ciudad. La primera fortaleza de Canaán había caído sin una espada levantada contra sus muros. La victoria de Jericó no fue un triunfo militar, fue un triunfo espiritual.
Dios había demostrado que cuando su pueblo obedece, aunque el plan parezca absurdo, los muros más fuertes se derrumban. Ese día Israel entendió que no peleaba con sus fuerzas, sino con el poder del Dios viviente. Con Jericó destruida, la tierra de Canaán temblaba. Las noticias se esparcieron como fuego. El Dios de Israel abre ríos, derrumba muros y entrega ciudades fortificadas. Pero esto solo provocó que los reyes cananeos se unieran en alianza contra Josué. El siguiente desafío fue la ciudad de Hai. A diferencia de Jericó, parecía un objetivo fácil, pero Israel cayó en derrota porque un pecado escondido en el campamento había provocado la ira de Dios. Solo cuando el pueblo se santificó, Josué recibió nuevamente la estrategia, y esta vez Israel venció. Una lección clara: no era la espada la que daba la victoria, sino la obediencia. Más adelante los gabaonitas, temerosos de Israel, idearon un engaño. Se disfrazaron de viajeros de tierras lejanas para hacer alianza con Josué. Y aunque él aceptó sin consultar al Señor, Dios convirtió ese error en una oportunidad. Israel protegería a Gabaón, y pronto esa decisión los llevaría a una de las batallas más épicas de toda la Biblia. 5 reyes amorreos, furiosos por la traición de Gabaón, unieron sus ejércitos contra la ciudad. Josué marchó toda la noche con su ejército, recorriendo kilómetros en silencio, hasta sorprender a los enemigos al amanecer. La batalla fue feroz. El estruendo de espadas, gritos y caos llenaba el valle. Y entonces Dios mismo intervino. Enormes granizos cayeron del cielo sobre los enemigos, causando más muertes que las espadas de Israel. Pero el día avanzaba, y Josué sabía que necesitaba más tiempo para asegurar la victoria. Fue entonces cuando levantó su voz en una oración que estremeció el universo. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, la luna se paró. Un día entero extendido por la palabra de un hombre que confiaba plenamente en su Dios. Nunca antes ni después hubo un día como aquel en que Dios escuchara la voz de un hombre de esa manera. Josué y su ejército conquistaron a sus enemigos, y el temor del Señor se extendió por toda la tierra. Josué continuó liderando campañas en el sur y el norte de Canaán. Uno a uno los reyes fueron derrotados. Las crónicas hablan de más de 30 reyes vencidos, lo que parecía imposible al inicio. Un pueblo de nómadas enfrentando naciones enteras se convirtió en realidad. Dios cumplía su palabra. Las guerras habían terminado, las murallas habían caído, los reyes habían sido derrotados y el pueblo de Israel finalmente podía mirar la tierra que fluía leche y miel. Lo que durante siglos había sido solo una promesa, ahora era una realidad frente a sus ojos. Josué, ya mayor y con rostro curtido por los años de batalla, reunió al pueblo. Su voz resonaba con la autoridad de un líder que había caminado junto a Dios. Esta tierra es la herencia que el Señor ha dado a nuestras tribus. Cada uno recibirá su parte, porque el Señor ha cumplido lo que prometió a nuestros padres. Cada tribu recibió un territorio específico. Judá en el sur, con montañas y ciudades fortificadas. Efraín y Manasés en el centro, con tierras fértiles para el ganado. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al otro lado del Jordán. Y las demás tribus extendiéndose por todo Canaán, hasta alcanzar las costas del Mediterráneo y las colinas del norte. Fue un momento histórico. Un pueblo que había sido esclavo en Egipto, que había vagado 40 años en el desierto, ahora recibía una patria, una herencia, un hogar. Pero Josué no quiso que el pueblo olvidara la fuente de esa victoria. No fueron sus espadas ni su estrategia militar. Fue la fidelidad de un Dios que cumple cada palabra dada. Cada piedra, cada ciudad conquistada, cada límite de territorio era testimonio vivo de la promesa cumplida. La tierra había sido entregada. El sueño de Abraham, Isaac y Jacob, la promesa dada a Moisés, ahora se cumplía bajo el liderazgo de Josué. Pero aún faltaba un último mensaje, un legado que marcaría para siempre la historia de Israel. Los años pasaron. Josué, el guerrero que había visto ríos abrirse y muros caer, ahora era un anciano. Su cabello blanco brillaba bajo el sol, y sus manos, marcadas por la batalla, sostenían aún la misma fe con la que había comenzado. Sabiendo que su tiempo se acercaba, reunió a todo el pueblo de Israel. Tribu por tribu, hombres, mujeres y niños se congregaron en Siquem, un lugar sagrado, donde Abraham había recibido por primera vez la promesa de aquella tierra. Josué habló con voz clara, aunque gastada por los años. Ustedes han visto con sus propios ojos todo lo que el Señor ha hecho. Él peleó por ustedes. Él les dio esta tierra. Él cumplió sus promesas. Pero ahora deben decidir a quién servirán, si a los dioses de los pueblos que nos rodean o al Señor que los sacó de Egipto. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con fuerza: nunca dejaremos al Señor, solo a Él serviremos, porque Él es nuestro Dios.
Ese día, Josué renovó el pacto del pueblo con Dios, levantando una gran piedra como testigo. No era solo una despedida, era un legado eterno de fidelidad. Después de una vida de batallas, Josué no dejó monumentos a su nombre, ni tesoros conquistados. Su herencia fue mucho más grande: un pueblo libre, una tierra entregada y una fe transmitida a las generaciones. Josué murió a los 110 años y fue enterrado en la tierra que Dios le había prometido. Y su historia quedó grabada no solo en las Escrituras, sino en el corazón de todos los que entienden que la fe puede derribar murallas, detener soles y conquistar imposibles. La vida de Josué nos recuerda que las promesas de Dios nunca fallan, que cuando Él dice «Yo estaré contigo», nada ni nadie puede detener su plan, y que al final lo más grande que podemos dejar en este mundo no son victorias personales, sino un legado de fe para quienes vienen detrás de nosotros. Sé fuerte y valiente, Josué 1:9.